Tengan saludos, compañeros de la carrera de Economía, estudiantes de la materia de Teoría y Política Monetaria. Permítanme presentar, soy el profesor Roger López y vamos a estar llevando esta materia juntos de forma remota. Eh, para esta forma de llevar a cabo la materia se ha puesto un recurso electrónico. Este recurso electrónico es una aula virtual que es gracias a Google, que es Google Classroom, la cual ustedes ya han recibido mediante correo electrónico. Ese escenario va a ser el medio de interacción entre ustedes y yo, en el que se va a poner los avisos, se va a subir la literatura, la bibliografía, al mismo tiempo se va a aplicar los exámenes mediante esta plataforma. Eh, Para dar una introducción al curso, cabe hacer mención que en la anterior semana se ha entregado precisamente mediante esta plataforma el programa oficial del curso. Veamos en qué consiste el programa oficial del curso. El programa oficial de Teoría y Política Monetaria, que tenía previsto desarrollarse los días martes y jueves de 8 a 10 de la mañana, tiene como objetivo final que los estudiantes, los alumnos, sean capaces de conocer el contenido, objetivo e instrumentos de la política monetaria. Entonces vamos a abordarlo desde un primer punto de partida, que es la teoría. Y a partir de la teoría se va a generar algunas categorías, se va a delimitar el alcance de los conceptos para posteriormente, una vez entendida esta teoría, ver cómo funciona en la práctica la política monetaria, entendida esta como todas las medidas que se toman con la finalidad de afectar a variables de índole monetaria. Al mismo tiempo, continuando con el objetivo general, se tiene que analizar la eficacia de la política monetaria respecto a su influencia sobre la producción y el empleo, además de la inconsistencia temporal. Es decir, que la política económica, en este caso la política monetaria, no siempre va a ser exitosa. Es decir, que una vez reconocido un problema, y una vez determinado el marco de acción en forma de una política monetaria, esta no va a afectar de inmediato sobre las variables que se desea, sino que se va a tener ciertos retardos. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en el curso. Y estos retardos van a generar un problema que se llama inconsistencia temporal. Quiere decir que como la economía es cíclica, es decir, hay periodos de auge y de recesión, una medida que se podría considerar óptima en un determinado momento del tiempo, si se tarda mucho en tomar efecto, eh, puede resultar inconsistente o contraproducente, debido a que cuando tome efecto pleno, la economía estará en un rumbo diferente que al que determinó la aplicación de esta política monetaria. Entonces, básicamente ese es el concepto de inconsistencia temporal, es decir, que hay que considerar efectivamente los retardos y el movimiento cíclico de la economía. Al mismo tiempo, como objetivo general, se tiene que conocer las características de la política monetaria en México. Vamos a, como última parte del curso, hacer una mención a la teoría de metas de inflación y cómo es que se implementó este esquema o esta estrategia de política monetaria en México en los años recientes. Objetivos específicos: que los alumnos sean capaces de conocer los fundamentos de teoría y política monetaria contemporánea, es decir, que después de revisar ciertos aspectos, podríamos denominarlos teóricos, históricos, que en cierta forma nos ponen como punto de partida para abordar la teoría, podremos abordar de forma más exitosa la teoría vigente, la teoría actual. Entonces tenemos que ir por pasos, conocer poco a poco las definiciones más importantes, desarrollar los modelos teóricos básicos, y más adelante estaremos
abordando temas ya mucho más contemporáneos. Como segundo objetivo específico, proporcionar a los estudiantes el instrumental necesario para comprender medidas de política monetaria. Efectivamente, estamos ante una situación en la cual se están tomando medidas de política monetaria totalmente activas. Quiere decir que la variable objetivo o el instrumento principal que tiene el Banco de México como autoridad monetaria y responsable de la política monetaria es precisamente la tasa de interés. Y la tasa de interés, en el contexto actual, pues ha estado mostrando una tendencia a la baja. Es decir, que ha estado disminuyendo consecutivamente hasta llegar a niveles que se podrían denominar relativamente normales, debido a que esta tasa ha estado en los últimos años un tanto elevada. Entonces, esto es un elemento, podríamos denominarlo, característico de la política monetaria, pero tenemos que comprender las repercusiones, es decir, por qué la tasa de interés, a qué afecta la tasa de interés y qué se busca con disminuir la tasa de interés. Y precisamente uno de los objetivos del curso es que podamos comprender a cabalidad este comportamiento de la autoridad monetaria. Contenido: definición de dinero y su demanda, la oferta de dinero, inflación, política monetaria, mercados financieros y el modelo ISLM, curva de Phillips, regla de Taylor e inconsistencia temporal, y política monetaria en México, metas de inflación. Es como un delineamiento, podríamos denominarlo muy abreviado, lo que vamos a ver en el curso, pero que vamos a estar desarrollando precisamente junto con la bibliografía que se anuncia a continuación. Los libros que vamos a abordar en este curso son básicamente José de Gregorio, Macroeconomía, Teoría y Políticas, los últimos capítulos en los cuales se aborda, como habíamos anunciado, de forma contemporánea la política monetaria moderna. También tenemos el libro de Matías Dobke, que es un libro complementario al libro de Robert Barro, del cual vamos a extraer algunas formalizaciones con respecto fundamentalmente a los modelos de demanda de dinero y, por ejemplo, la ecuación cuantitativa. Y como uno de los textos, el primer texto que vamos a revisar es el de Mario Alberto Gaviria, de Apuntes de Teoría y Política Monetaria, en el cual vamos a tratar de situarnos históricamente en temas de teoría monetaria. He recibido algún correo en el que me mencionaban cuál iba a ser la modalidad de evaluación del curso. En el programa se establece que va a haber un primer parcial, un segundo parcial y un trabajo final. El primer parcial se va a aplicar a través de la plataforma de Google Classroom, el cual va a consistir en una mitad que va a ser un cuestionario y una mitad que va a consistir en un desarrollo matemático que ustedes tienen que realizar. Entonces, una vez que respondan la parte del cuestionario, deberán desarrollar en una hoja aparte y posteriormente mediante una fotografía o mediante un escaneado, adjuntar el desarrollo matemático y así se va a evaluar el avance de la materia. El primer parcial tiene su lugar en la semana 6 aproximadamente y el segundo parcial en la semana 11, semana 12. En función a cómo se desarrolle su trabajo final. El trabajo final va a ser de forma individual y va a consistir en un ensayo. Un ensayo el cual debe contener elementos de teoría sobre cualquiera de los elementos que hemos visto en el curso y al mismo tiempo generar un contraste, es decir, que a partir de la teoría se tome un hecho, por ejemplo, la política monetaria en los últimos 20 años en México, y a partir de la teoría y a partir del hecho se puede hacer una discusión y una interpretación de cómo funciona la teoría y la política monetaria en la práctica. Si efectivamente los hechos están mostrando que la teoría funciona o si las predicciones que emanan de la teoría son coherentes con lo que se observa en la realidad. Entonces, este ensayo personal se espera que sea no más de 5 páginas, es decir, máximo de 5 páginas, de tal forma que podamos evaluar a todos de forma adecuada. Recalco que es un ensayo que va a ser
personal, es decir, individual. Cada uno lo tiene que realizar. Bueno, este es el plan del curso. Hice algún ajuste, aumenté un poco de bibliografía. Esto lo voy a reemplazar con respecto al plan que ya está en la plataforma de Google Classroom. Bueno, dicho esto, dicho los elementos principales, pasemos a hablar sobre la modalidad sobre la cual vamos a conducir este curso. Este curso, debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente, se va a llevar de forma remota. Quiere decir que utilizando las tecnologías de la información se va a dar continuidad a su formación como licenciados en economía y utilizando esas tecnologías pues vamos a tratar de llevar la materia, es decir, voy a impartir la materia remotamente, voy a evaluar su avance remotamente, les voy a dar actividades en Google Classroom y ustedes van a recibir la correspondiente bibliografía y las lecturas para completar las actividades. Esta modalidad implica un reto tanto para mí como profesor como para ustedes como estudiantes, en el sentido de que ambos debemos ser responsables, debemos tratar de mantener cierta disciplina y para que se pueda llevar de forma exitosa el curso. Cuando se coloca teorías en la plataforma virtual, es decir, cuando se coloca bibliografía, cuando se coloca actividades que impliquen la lectura de ciertos capítulos y posteriormente la resolución de ciertos ejercicios, ustedes tienen que cumplir, tienen que agarrar la disciplina, tomar la disciplina y tratar de dedicar ciertas horas al día a el curso, teniendo en cuenta que se tiene 4 horas teóricas de horas clase, las cuales van a ser suplantadas por la forma de estos videos y las actividades que se pongan en Google Classroom. Cabe hacer mención que se va a hacer un video de forma semanal, tratando de abordar los temas más importantes de teoría, lo cual va a ser complementado con unas actividades que se van a poner cada jueves de la semana. Es decir, cada martes se tiene un video y cada jueves se tienen actividades complementarias. Al mismo tiempo, la coordinación de cómputo me ha proporcionado una clave del programa Zoom. El programa Zoom es un programa para hacer videoconferencias, de tal forma que los días jueves, a la hora que se tiene programada la clase, es decir, a las 8 de la mañana, se va a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas en vivo. Es decir, para que una vez que hayan revisado los videos, una vez que hayan desarrollado las actividades, ustedes puedan plantear las preguntas con respecto a las dudas que tengan sobre lo que se está viendo en el tema abordado en el video o los temas abordados en las lecturas. Entonces vamos a tener, podríamos decir, 3 formas básicas de interacción, que es YouTube, el video, gracias al cual pueden recibir este mensaje, Google Classroom, donde se centralizan las actividades, la bibliografía y todas las actividades que realizamos en el curso, y Zoom para poder realizar las preguntas en vivo. Para esto hay ciertos requerimientos, ¿no es cierto? En primer lugar, tener un equipo de cómputo compatible, por eso es que se está haciendo estos videos, puesto que es de forma universal. Un video de YouTube se lo puede ver en muchos dispositivos. El Google Classroom lo pueden ver desde su teléfono, lo pueden ver desde su computador o desde una tableta. Lo mismo para Zoom. Si hubiera algún inconveniente con respecto a la forma en la que se está llevando este curso, sean libres de escribirme. Ya conocen el correo, es el rlopez@shannon.1.mx, y a través de ese correo le van a ir transmitiendo sus inquietudes. Con respecto a las dudas puntuales de teoría, vamos a tener el escenario el día jueves. Cualquier inconveniente, por correo. Bueno, continuamos con el desarrollo del curso. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar este curso de teoría y política monetaria.
mediante una sesión introductoria. Esta sesión introductoria tiene la finalidad de situarnos, de situar la discusión de la teoría monetaria y dar algunos antecedentes, los cuales son muy útiles y nos van a ayudar a entender de mejor manera la teoría actual. Bueno, como primer elemento teórico de teoría monetaria, vamos a tener a la ecuación cuantitativa del dinero. La ecuación cuantitativa del dinero tal vez lo han escuchado en algunos cursos de macroeconomía o en algunas conferencias de macroeconomía, que es una visión tal vez muy sencilla de interpretar la política monetaria actualmente, en el sentido de que la inflación sería un fenómeno monetario. Entonces, y para entender esto, veamos cómo se desarrolla esta ecuación cuantitativa. La ecuación cuantitativa surge históricamente en Europa, en el sentido de que se trata de explicar los episodios inflacionarios que ocurrieron después de la conquista. Como ustedes recordarán, en América del Norte, es decir, en México, fue Hernán Cortés. Fue Hernán Cortés quien encabezó la conquista de México, ¿no es cierto? Y fue en el sur que Francisco Pizarro que encabezó la conquista de los incas, ¿no es cierto? De tal forma que a partir de estos escenarios de conquista de los europeos, surge una dinámica extractivista debido a que estos europeos venían en búsqueda de riquezas, en búsqueda de minerales, los cuales efectivamente encontraron y embarcaban en viajes desde el Nuevo Mundo hasta España. Como resultado, se tiene que hubo un aumento significativo de los metales que se exportaban del Nuevo Mundo hacia Europa. Pero hay que considerar que mientras tanto la capacidad productiva europea permaneció constante. ¿Qué quiere decir eso? Que las formas de producción que en aquel entonces de Europa pues no habían experimentado una transformación radical por el hecho de la conquista. Simplemente después de la conquista comienza a haber un flujo de metales del Nuevo Mundo hacia Europa. La transformación productiva tardaría algunos siglos y se materializaría en Inglaterra con la Revolución Industrial. Pero permanezcamos todavía en los primeros años de la conquista. Y en los primeros años de la conquista, con este flujo de metales desde el Nuevo Mundo hasta Europa, se vio que había más dinero en Europa. Y al tener más dinero, la gente de Europa comienza a aumentar su demanda por bienes y servicios. Veamos este gráfico. Este gráfico muestra una situación, podríamos denominarle, de pleno empleo, en el sentido de que se tiene una oferta agregada vertical, la cual nos estaría mostrando que la economía está en su equilibrio de largo plazo y está ocupando todos los recursos productivos de tal forma que en el corto plazo la capacidad productiva no se puede alterar. Es por eso que la oferta agregada tiene esta forma vertical. Entonces, aumentan los metales preciosos oro y plata inundan Europa y se tiene como resultado que la gente tiene mayor poder adquisitivo, tiene más dinero, mayor capacidad de compra. Como tiene mayor capacidad de compra, efectivamente compra más. Y pasamos de P0 a P1 debido a que la demanda agregada se incrementa desde este punto a este punto. Como resultado, considerando que estamos en un gráfico de oferta agregada y demanda agregada, donde los ejes muestran precios contra cantidad, tenemos que, como la producción viene en su nivel de pleno empleo, no puede cambiarse en el corto plazo. Por lo tanto, para satisfacer esta nueva demanda agregada que aumenta, la respuesta natural es un incremento en el nivel de precios. Entonces, conforme más metal sigue llegando desde el Nuevo Mundo, aumenta la demanda agregada y por lo tanto aumenta el nivel de precios. Entonces, en el corto plazo, es decir, en los años posteriores después de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo,
y de los primeros años en los cuales se envía metales preciosos a Europa, se esperaría que hubiera episodios inflacionarios en Europa. Y efectivamente, en 1556, Martín de Aspiculeta nota que existe un aumento en el nivel de precios en España. Y fruto de hacer una reflexión parecida a la que hicimos, logra determinar que este aumento en el nivel de precios se debía a la entrada de oro y plata del Nuevo Mundo. En 1569, Jean Baudin formula la misma explicación, pero para Europa en su conjunto, de tal forma que para algunos intelectuales de la época surgía esta inquietud de explicar a qué se debe el aumento del nivel de precios en Europa, y surge una respuesta que se debe al aumento de el medio de transacción, es decir, oro y plata. Entonces se plantea de inmediato, intuitivamente, una relación positiva, es decir, en el mismo sentido que si aumenta la cantidad de dinero, aumenta la cantidad de oro y plata, aumentará también el nivel de precios. Entonces va tomando forma la visión cuantitativa o la ecuación cuantitativa. Pero no es hasta 1752 que David Hume establece que el nivel general de precios, es decir, los precios absolutos, los precios de todos los bienes, tienen una explicación en la cantidad de dinero en circulación. Y tal como vemos aquí en la diapositiva, podemos encontrar una cita de David Hume y dice que los precios de todo, es decir, el nivel general de precios, dependen de la proporción existente entre los bienes y el dinero. Entonces, cabe hacer notar que existe previamente un nivel de precios para una determinada oferta agregada. Es decir, que hay una cantidad de dinero que sirve para realizar las transacciones que vienen determinadas por esta oferta agregada. Si aumentan los bienes, se vuelven más baratos. Quiere decir que si aumenta la cantidad de bienes producidos, aumenta la producción con una misma masa monetaria, con una misma cantidad de medios de intercambio, para poder realizar, para poder transformar estos bienes en transacciones, los precios deben ser menores. Y continúa, si aumenta el dinero, si aumenta la cantidad del dinero, y aquí implícitamente decimos que la cantidad de bienes producidos, la producción se mantiene constante, aumenta el valor de los bienes. Es decir, que para una producción constante, si aumenta la cantidad de dinero, deben subir los precios para mantener el equilibrio entre la relación de bienes y masa monetaria. Bueno, a pesar de que David Hume está considerando una mecánica en la cual intervienen los bienes, es decir, el sector real de la economía, posteriormente eh, prevalecería una versión, llamémosla ricardiana, en el sentido de que David Ricardo preponderaba que el aumento en la cantidad de dinero, el aumento en el medio de intercambio, el aumento en la cantidad de oro y plata, iba a repercutir directamente sobre el nivel de precios. Es decir, que en la relación de, primero, cantidad de dinero, bienes y posteriormente precios, era desdeñada por David Ricardo, que consideraba que más bien el fenómeno era un tanto más directo y sensible al vincular cantidad de dinero con precios. Para formalizar la teoría cuantitativa del dinero hay dos aproximaciones. En estas dos aproximaciones, la primera vamos a considerar la formalización de Erwin Fischer, en la cual se va a tener la ecuación de cambio de la teoría cuantitativa del dinero. Y para esto se parte de la hipótesis de que existe una oferta
de dinero, es decir, una cantidad de medio de intercambio, M, que sirve para realizar transacciones y que debe ser igual a la cantidad recibida por los vendedores. Por lo tanto, se tiene que, teniendo en cuenta que se tienen las transacciones de bienes finales de la economía, estamos hablando del PIB, se debería cumplir esta igualdad, que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del dinero, entendiendo que la velocidad es el número de transacciones que realiza en un periodo de tiempo una unidad monetaria, debe ser igual a el nivel de precios de la economía, P, multiplicado por las transacciones de bienes finales de la economía. Estamos hablando del PIB. Aquí lo desglosamos, efectivamente M es la oferta de dinero, B es la velocidad de circulación, otras veces mencionada como la velocidad del dinero, P es el nivel general de precios, y como sabemos que el PIB, la producción, es igual al ingreso, recordemos por cuentas nacionales que hay una igualdad en el sentido de ver a la producción como ingreso, gasto y producción. Entonces podemos reemplazar PIB por ingreso. Y por lo tanto quedaría la ecuación de M por B es igual a P por Y. La famosa ecuación cuantitativa en su versión ecuación de cambio. Es decir, la visión de Irving Fisher. Pero en esta ecuación tendremos que M, es decir, la oferta de dinero, la cantidad de dinero para realizar transacciones es exógena. En este sentido, durante la conquista española, M aumentó de forma exógena. Quiere decir que no respondió a la producción, no respondió a la velocidad, simplemente M aumentó porque se había descubierto América y comenzó a fluir oro y plata hacia Europa. Para estas épocas, para las épocas iniciales en la cual despegaba la ecuación cuantitativa, se considera que la velocidad es constante. Quiere decir que el número de transacciones que realiza una unidad monetaria en un periodo de tiempo es constante. Y la producción es constante. La producción es constante, el ingreso es constante en el sentido de que está en su nivel de pleno empleo. Y el nivel de precios va a ser exógeno. Bueno, continuemos con el mecanismo de Fisher. Dado esto, podemos entender cuál va a ser el proceso por el cual va a atravesar una economía que sufre, en primer lugar, un incremento en la cantidad de dinero, un aumento en la cantidad, un aumento exógeno en la cantidad de dinero. Y vemos que aumenta M, pero considerando el mecanismo de Hume, es decir, la afectación hacia el sector real de la economía, es decir, cómo interacciona este aumento de dinero repercutiendo sobre algunos factores de la economía, veamos cómo funciona. Aumenta la cantidad de dinero, inmediatamente aumenta la demanda agregada. Es decir, la capacidad de compra aumenta por haber aumentado el dinero y comienza efectivamente a aumentar las compras. Se incrementa la demanda agregada y posteriormente se aumenta el ingreso de los agentes económicos. Y el ingreso de los agentes económicos determina que aumenta el empleo. Al aumentar el empleo, también se incrementa el salario. Al incrementarse el empleo y el salario, se incrementa el ingreso de todos los agentes económicos y como resultado se incrementa el nivel de precios. Al incrementarse el nivel de precios, inmediatamente se tiene una respuesta en que las cosas simplemente están más caras, los bienes están más caros. Al estar más caros los bienes, disminuye la demanda agregada, disminuye el empleo y disminuye los salarios. Lo único que se mantendría en esta mecánica alterada sería el nivel de precios. Todo lo demás vuelve a su nivel original. Pero Ricardo
menciona que se debe obviar el proceso de afectación al sector de bienes, es decir, al sector real, en el sentido de que un aumento en la oferta de dinero repercutiría directamente sobre los precios, es decir, sería un fenómeno puramente monetario, es decir, aumenta el nivel, la cantidad de dinero, aumenta la demanda agregada, inmediatamente aumenta el nivel de precios y disminuye la demanda agregada, considerando que el nivel de empleo y la producción se van a mantener constantes, debido a que están en un nivel de pleno empleo. Veamos ahora el mecanismo de Alfred Marshall. Marshall y Pigou desarrollaron este mecanismo, que el cual constituye un enfoque de demanda de dinero. Es decir, que no solamente va a mostrar el efecto que produce un incremento exógeno de la cantidad de dinero, sino se va a representar cuáles son los motivos por los cuales la gente o los agentes económicos mantienen saldos efectivos, es decir, mantienen dinero en efectivo, es decir, billetes y monedas en sus bolsillos. También este enfoque es mencionado del enfoque de Cambridge. El enfoque de Cambridge, el cual explica a través de la ecuación cuantitativa una teoría de la demanda de dinero. Para comenzar, se va a decir que existe un mercado monetario el cual está constituido por una oferta de dinero y una demanda de dinero, una oferta exógena que tiene que ver con la disponibilidad de medios de pago, la disponibilidad de oro y plata, y una demanda endógena de dinero, en el sentido de que son las necesidades de los agentes económicos de realizar transacciones. Los agentes económicos demandarán dinero en función a las transacciones que requieran realizar. Entonces, dada esta interacción de una oferta exógena de dinero y una demanda exógena de dinero, existe un mercado monetario, es decir, un mercado del cual debe vaciarse. Y el enfoque de vaciado de mercado implica que la oferta y demanda debe ser igual. Bueno, cabe hacer una pregunta, una de las primeras preguntas que se realiza en teoría monetaria. ¿Por qué la gente mantiene dinero? ¿Por qué los agentes económicos mantienen dinero en efectivo? ¿Por qué ustedes, los estudiantes de la carrera de economía, mantienen cierta cantidad de dinero en efectivo, considerando que pueden realizar inversiones con ese dinero, ¿no es cierto? Es decir, pueden comprar bonos o pueden comprar acciones. En primer lugar, se demanda dinero porque es el activo más líquido. Al decir que es el activo más líquido, estamos diciendo que es que con el dinero es fácil realizar transacciones. Entonces, con el dinero es el activo, el dinero se constituye el activo universal para realizar el intercambio, para realizar el intercambio de bienes, los cuales son requeridos por los agentes económicos. Por lo tanto, de acuerdo a la necesidad de los agentes económicos, si requieren más transacciones, mayor será esta demanda de dinero, es decir, mayor será el dinero efectivo requerido que mantendrán estos agentes económicos. Pero cabe hacer una pregunta: si una persona cuenta con 1.000.000 de pesos, ¿será conveniente que esta persona lleve ese 1.000.000 de pesos en efectivo? Siempre, piensen por ejemplo en una mochila. ¿Qué estará perdiendo si lleva su 1.000.000 de pesos siempre con él? ¿Qué estará perdiendo? Aparte de la seguridad. Pensemos que está perdiendo un costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de tener 1.000.000 de pesos en efectivo? Resulta que este agente económico puede comprar activos de renta fija y activos de renta variable. Las alternativas, los activos de renta fija son bonos. Los bonos son títulos valores que emite los gobiernos y empresas que tienen la característica de tener un rendimiento fijo y regular. Y las acciones, que son parte de empresas, son porciones de empresas, las cuales son vendidas en forma de acciones
y en función al desempeño de la empresa, en el sentido de su capacidad de obtener beneficios y la valoración que tiene esta empresa en el mercado, podrá obtener dos fuentes de ingreso al poseedor de estas acciones: las utilidades de la empresa y el valor como tal de la acción. Entonces, esta persona que tiene su $1.000.000 en la espalda, puede comprar bonos y ganar una tasa de interés fija, una ganancia cierta. O bien puede arriesgarse y comprar acciones, es decir, partes de empresas, ¿no es cierto? Bien podrá comprar acciones de Cemex, acciones de Bimbo y de diferentes empresas. Eso es precisamente lo que se intercambia en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no es cierto? Entonces, en función a cómo diversifique su cartera, a qué acciones compre este agente económico, podrá obtener un rendimiento positivo o podrá, por tomar malas decisiones, perder parte de su dinero. Pero esa posibilidad de obtener rendimientos es un costo de oportunidad. Entonces, esta persona que lleva su $1.000.000 en la espalda está perdiendo los intereses o los beneficios que ganaría si comprara bonos o acciones. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que considerar a la hora de mantener dinero. Que mantener dinero en efectivo es costoso. Al mismo tiempo, no está mencionado aquí, pero lo vamos a mencionar más adelante, es que el dinero como tal pierde poder adquisitivo. En el sentido de que si mantenemos nuestro dinero, pensemos en $100 en nuestro bolsillo durante un año, se ha perdido cierto poder adquisitivo. ¿Cuánto se ha perdido? Se ha perdido el poder adquisitivo en que ha subido el nivel general de precios, el nivel de inflación. El nivel de inflación, recordemos que es el aumento general de los bienes, del precio de los bienes de la economía, y si aumentan el precio de los bienes de la economía, con $100 puedo comprar menos. Entonces, si mantengo el dinero en efectivo, precisamente mi dinero está perdiendo poder adquisitivo por la inflación que siempre está en aumento. Al mismo tiempo, esta persona que mantiene su $1.000.000 en efectivo no puede mantener más, debido a que el $1.000.000 es con lo que cuenta, lo que tienen. Es decir, que su requerimiento de mantener dinero en efectivo no debe exceder a la riqueza, es decir, el stock de dinero que posee este agente económico. Entonces aquí tenemos algunas ideas que nos dan precisamente el principio de demanda de dinero. Que la demanda de dinero debe considerar, en primer lugar, las transacciones. ¿Qué transacciones va a realizar este agente económico? El costo de oportunidad, es decir, si llevamos dinero en efectivo, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo rendimientos, y que este dinero no puede exceder el dinero que tenemos en total. Bueno, pasemos. Al mismo tiempo, se considera en este esquema que no hay ilusión monetaria. Pensemos que estamos en España, en la época reciente del descubrimiento de América, llega mucho oro y mucha plata, y resulta que los agentes que reciben oro y plata sufren de ilusión monetaria, puesto que consideran que son más ricos, pero no están considerando el aspecto de que está subiendo el nivel general de precios. Como sube el nivel general de precios, la riqueza disminuye y por lo tanto pueden sufrir de ilusión monetaria. Bueno, pasando por alto la situación de ilusión monetaria, es decir, que los agentes económicos sean capaces de distinguir aumentos reales de los aumentos nominales en su riqueza, que un aumento real quiere decir que, extrayendo el efecto del nivel general de precios, cuánto aumenta el stock de su riqueza. Entonces, podríamos considerar, sin ilusión monetaria, que la demanda de dinero es una proporción constante del ingreso real. Por eso es que estamos considerando sin ilusión monetaria, estamos considerando el ingreso real. Y el ingreso real no es más que el ingreso descontado de el efecto inflación. Ahora, si aumenta el nivel de precios, la demanda de dinero debería aumentar de forma proporcional, de tal forma que K se mantenga constante.
Y miren cómo se reformula la ecuación. Aquí no tenemos una ecuación de oferta de dinero. Por el contrario, tenemos una ecuación de demanda de dinero, en la cual se establece que la demanda de dinero, la cantidad de dinero que desean mantener los agentes en efectivo, es igual a K multiplicado por Y barra. ¿Qué significa? Y apóstrofe. K es la proporción del ingreso como demanda de dinero, es decir, K es un porcentaje de Y. Y Y apóstrofe es el ingreso nominal. Entonces, del ingreso que se tiene, K es un porcentaje de ese ingreso. Pensemos que tenemos un ingreso de 100 pesos y nuestro K es de 0,5. Entonces, si tenemos un ingreso de 100 pesos y K es 0,5, resulta que la demanda de dinero es de 50 pesos, porque 0.5 multiplicado por 100 es igual a 50. Entonces, K nos estará diciendo que el 50% de nuestros ingresos lo estaremos demandando para realizar transacciones, demanda de dinero. Pero ahora consideremos la situación con la que hemos partido. Hemos dicho que no hay ilusión monetaria y que la demanda es una proporción del ingreso real. Pero aquí tenemos el ingreso nominal, entonces debemos considerar al ingreso real. Y como sabemos, el ingreso nominal no es más que el ingreso real multiplicado por el nivel de precios. Entonces podemos reemplazar esta ecuación en la primera ecuación de demanda de dinero y en vez de Y apóstrofe colocamos P por Y. Entonces, por lo tanto, tenemos que la demanda de dinero es igual a una proporción K del ingreso real. Quitando paréntesis, tenemos que K por P y por Y. P está multiplicando, bien puede pasar a dividir. Y hacemos eso. Resulta que la demanda de dinero, dividido entre P, es decir, la demanda de saldos reales de la economía, es igual a K, una proporción constante de Y, el ingreso real. Entonces, bajo este enfoque de demanda de dinero, K debería permanecer constante y estable en el corto plazo, es decir, la proporción de dinero que se demanda como proporción del ingreso real en el corto plazo debe permanecer constante, debe permanecer estable. Quiere decir que en el corto plazo no va a haber decisiones radicales en el sentido de que se pueda alterar el patrón de demanda de dinero como proporción de el ingreso real. ¿Qué factores pueden afectar a que K sea mayor o sea menor? Resulta que cuando se planteó esta teoría no había muchas innovaciones en los medios de pago, pero resulta que hoy en día se ha avanzado con respecto a las innovaciones bancarias, es decir, a las innovaciones en los medios de pago. Y se tiene, por ejemplo, instrumentos, se tiene, por ejemplo, tarjetas bancarias, es decir, ya no se maneja efectivo, sino se maneja un plástico en términos de una tarjeta de débito. Al mismo tiempo existen pagos digitales y una diversidad de innovaciones con respecto a las transacciones. Por lo tanto, ante este escenario de innovaciones, K es menor. Es decir, que la cantidad de dinero en efectivo que requieren mantener los agentes en su bolsillo es cada vez menor. Debido a las innovaciones bancarias. Al mismo tiempo, esto también puede deberse a la frecuencia con la cual se reciben los pagos. Pensemos en el ejemplo más clásico. Un salario que se paga de forma quincenal y un salario que se paga de forma mensual. Resulta que si se paga de forma quincenal, en un mes se reciben 2 pagos. Por lo tanto, las tenencias de dinero siempre van a ser menores con pagos de alta frecuencia. En este caso, una mayor frecuencia, es decir, un pago quincenal, implica que del pago quincenal yo demando
una cantidad menor de dinero porque sé que posteriormente en 15 días voy a recibir otro pago y por lo tanto mis requerimientos para cubrir el mes son menores. En cambio, cuando recibo una cantidad de dinero cada mes, necesito demandar una cantidad mayor de mi ingreso para cubrir precisamente mis gastos durante todo ese mes. Si mi ingreso se recibe de manera semanal, evidentemente K será aún menor. Bueno, cabe hacer notar que K tiene una relación con la velocidad del dinero que habíamos mencionado en la anterior ecuación, la ecuación de cambio, ¿no? Y es que habíamos dicho que la velocidad del dinero es el número de veces que realiza, el número de veces que realiza, el número de transacciones que realiza una unidad monetaria en un periodo de tiempo. Eso es B, la velocidad del dinero. Pero resulta que B es el inverso de K. Quiere decir que cuando aumenta la velocidad del dinero, es decir, cuando aumenta el número de transacciones que se realiza con una unidad monetaria, resulta que K es menor. Efectivamente, esto tiene sentido debido a que conforme se demanda una proporción menor del ingreso real, se requiere menos dinero en efectivo. Pero para realizar las mismas transacciones, ese dinero en efectivo deberá dar vueltas más veces. Es por eso que K es el inverso de la velocidad del dinero. Aquí podemos ver precisamente en términos gráficos cómo se grafica la demanda de dinero, en la cual K es una proporción del ingreso real, ¿no es cierto? Y podemos decir que cuando aumentan los precios, pues simplemente hacen desplazar toda la curva de demanda de dinero. Pasemos a la siguiente. Todavía estamos ante una teoría de demanda de dinero. La teoría de demanda de dinero queda muy clara en el sentido de establecer que se demanda dinero como una proporción constante del ingreso real en función a las transacciones que se requieren. Pero si consideramos que en el mercado monetario la demanda de dinero debe ser igual a la oferta monetaria, podemos reemplazar esto en la ecuación anterior y establecemos que la oferta monetaria debe igualar a K como la proporción constante que se mantiene en efectivo del ingreso real, siendo P por Y el ingreso real. Podemos hacer un reordenamiento y despejamos P de esta ecuación. K y Y están multiplicando, K por Y están multiplicando, pasan a dividir. Entonces K por Y pasan a dividir a M. Entonces intercambiando tenemos que M sobre K por Y es igual a P, lo que hemos despejado. Pero sabemos que K es una proporción constante del ingreso real. Por lo tanto, K es una constante. Y si consideramos que estamos en una economía de pleno empleo, es decir, que Y no cambia en el corto plazo, tendremos que K y Y son constantes. Por lo tanto, no se alterarán en el corto plazo. Y dada este reordenamiento, tendremos que si K y Y no cambian, P cambiará en proporción a cuánto varíe la oferta de dinero. M. Quiere decir que ante un aumento exógeno de la oferta de dinero, es decir, se descubre América y se manda oro y plata a Europa, la variable que va a equilibrar el mercado monetario en forma de un aumento son los precios. Entonces, ante un aumento exógeno de oro y plata en Europa, fue natural esperar un aumento del nivel de precios como respuesta del mercado de dinero buscando su propio equilibrio. Como ejemplo de esta ecuación, pueden hacer un ejercicio numérico que está en el libro de Gaviria. Y el libro de Gaviria que les voy a proporcionar a la finalización de esta sesión, lo podrán descargar y practicar. Es deseable
que en la página 23 de ese libro van a encontrar un ejercicio en el que se va a poner valores a la oferta de dinero, al ingreso, y se va a poder determinar el nivel de precios. ¿Qué pasa con una cantidad dada de dinero? ¿Y qué pasa si se duplica la cantidad de dinero? El ejercicio va a mostrar que efectivamente si se duplica M, también se duplica P, el nivel de precios, tal como está mostrando esta mecánica del enfoque de Cambridge. Entonces este enfoque de Cambridge, como mencionamos, tiene una mecánica. Y es que un incremento exógeno de la oferta de dinero genera un desequilibrio, efectivamente, en el mercado de dinero, en el mercado monetario. De tal forma que cuando existe mayor cantidad de dinero, mayor medio de transacción, los agentes efectivamente tratan de desprenderse del exceso monetario. Sabemos que existe un costo de oportunidad y los agentes tratarán de deshacerse de este exceso de dinero en forma de compras, es decir, adelantan compras, comienzan a demandar más, es decir, la demanda agregada se expande, pero como la economía no puede responder debido a que está en su nivel de pleno empleo, consideremos que estamos en el corto plazo y que la economía no puede alterar su capacidad productiva en el corto plazo, la capacidad productiva no responde, no se puede producir más, y ante una cantidad dada de producción, que es la misma antes del aumento de la cantidad de dinero, se lleva a que simplemente se eleve el nivel de precios. Al aumentar el nivel de precios, aumenta el precio de los bienes. Por lo tanto, como la gente no sufre de ilusión monetaria, detecta efectivamente que los precios han subido y por lo tanto la demanda agregada disminuye, vuelve a su posición inicial. Pero lo que no disminuyó es los precios, que se mantienen elevados. Ante esta mecánica, tenemos como resultado último que ante un aumento de la oferta de dinero, como resultado final se tiene un aumento en el nivel de precios, considerando que el sector real de la economía no se ha alterado, no ha cambiado. Es decir, el aumento en la cantidad de dinero no ha incrementado las fuerzas productivas de la economía, de tal forma que esta producción pueda equiparar a la demanda agregada que está aumentando. Entonces, esto se resume en una hipótesis: es que el dinero es neutral. Entonces, como resultado, el dinero es neutral en el sentido de que aumentar la cantidad de dinero no afecta a la producción, no afecta al empleo y tampoco afecta a la tasa de interés. La tasa de interés la vamos a ver con mayor detenimiento y vamos a ver que es un elemento crucial de la política monetaria. Ahora, resumiendo la mecánica, aumenta la cantidad de dinero, aumenta la demanda agregada, aumenta el nivel de precios y disminuye la demanda agregada, con el nivel de empleo y producción constantes. Como podrán ver, la mecánica es muy parecida a la ecuación de cambio en su versión ricardiana, prácticamente es la misma, solamente que se ha hecho una precisión, y es que se ha elaborado una teoría de la demanda de dinero. Se ha establecido las razones por las cuales existe una cantidad deseada para realizar transacciones por los agentes económicos. Bueno, esto es a modo de introducción. Quiero ser muy puntual con respecto a estas láminas y no extenderme mucho, para poder comprender de forma tal vez mejor este avance que acabamos de realizar. Les pediría que revisen el capítulo 1 del libro de Gaviria, Apuntes de Teoría y Política Monetaria. Y para ir avanzando para ir ganando terreno con el avance del curso, pueden también comenzar con el capítulo 2, donde se va a ver un poco de la teoría keynesiana. Recordemos que estamos viendo una introducción en forma histórica de la teoría monetaria. Ya tenemos una
una teoría de la demanda de dinero que dice que el dinero se demanda en función a las transacciones que realizan los agentes económicos y es una proporción constante de su ingreso real. Y al mismo tiempo que un aumento en la cantidad de dinero es neutral, no afecta a variables reales de la economía. Para expandir esta visión, la siguiente clase podemos adoptar de forma contemporánea cómo se ve esta hipótesis de la ecuación cuantitativa de acuerdo al modelo que se desarrolla en el libro de Matías Dobke, Macroeconomía, una aproximación matemática, en el capítulo 8 de inflación. Me va a interesar que lean los apartados 8.1 y 8.2, donde se desarrolla el modelo de la ecuación cuantitativa, pero en tasas de crecimiento. Y vamos a ver que aplicando algunos logaritmos vamos a tener una visión más tal vez cabal de la ecuación cuantitativa con un mayor alcance para vincular la tasa de crecimiento del dinero con la producción y el efecto que éste genera, que es la inflación. Bueno, con esta lámina finalizamos la sesión de hoy. Cabe hacer mención que la bibliografía la voy a subir inmediatamente acá de este video. Va a estar disponible en el aula virtual. Ustedes van a poder descargarla. Y tal como se ha mencionado en la presentación del curso, todos los martes se hace un video, el cual contiene los elementos, digamos, más relevantes de la teoría que estamos abordando. Y los días jueves, a la hora de clases, se va a realizar la sesión en vivo mediante Zoom. Oportunamente les estaré mandando las claves de Zoom para que las tengan presentes y nos veamos a las 8 de la mañana el día jueves. Si tuvieran algún inconveniente, no duden en preguntar o comunicarlo por el correo electrónico. Si conocen algún compañero que esté inscrito y no tiene acceso al sistema, por favor háganle saber que ya hemos iniciado clases y que se tiene las herramientas que se ha mencionado. Es decir, tenemos las sesiones YouTube, la aula virtual Google Classroom y las reuniones mediante Zoom. Dicho esto, terminamos la clase de hoy. Esperemos que nos podamos ver el día jueves de forma de videoconferencia. Estén preparados para eso, alisten sus preguntas y cualquier duda o cualquier problema que tengan, no olviden en escribir al correo electrónico. También va a ser bienvenida cualquier sugerencia. Nos vemos hasta el día jueves. Que tengan un excelente día.